Cristiana de Loja te da la bienvenida a casa. Estoy hablando cuando tú, hermano, avanzas en tu negocio, en tu trabajo. Estoy hablando que cuando tú avanzas como familia, como persona, el reino de Dios también avanza. Por eso tienes que ser intencional en multiplicarte en todo lo que tú tienes, hermano, en todo lo que tú eres. No pares de hacer las cosas. No estés listo y decir, ya llegué a mi lugar donde quería. No, hermano, si tú estás en un buen lugar, Dios quiere todavía que tú avances y que tú te esfuerces y que tú sigas adelante y que puedas avanzar en todas las cosas, porque cuando tú avanzas, entonces el reino de las tinieblas retrocede. Somos una iglesia cristiana que alrededor de estos años nos hemos concentrado en hacer discípulos para que estos a su vez hagan discípulos. El Centro Cristiano de Loja cuenta con 4 redes: Red de Damas, Red de Caballeros, Red de Jóvenes, y Red de Niños. De los cuales cada red cuenta con grupos pequeños donde se reúnen en casas a compartir de la palabra de Dios y a estrechar relaciones sanas y llenas de Dios. Si es la primera vez que ves este en vivo, te invitamos a que puedas ser parte de un grupo. Para más información, puedes escribirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Comedor Jiré. Se comunica a todos los hermanos que el Comedor Jiré se encuentra en adquisición de arroz y azúcar con el fin de poder servir a personas que se encuentran sin trabajo y en estado de vulnerabilidad. Las donaciones se recibirán en secretaría o pueden contactarse con el hermano Rómulo Acaro. Reunión General de Líderes. Este lunes 14 de octubre tendremos nuestra reunión general de líderes. Tienes que asistir si formas parte del grupo de líderes, colíderes o anfitriones o servidores del Centro Cristiano de Loja. Te esperamos. Encuentro de jóvenes. Invitamos a todos los jóvenes adultos que ya pasaron el proceso de Casa de Paz a este último encuentro del 18 al 20 de octubre.
Tiene un costo de $40 y las inscripciones son en secretaría. Encuentro de caballeros. Para todos los caballeros que ya pasaron el proceso de Casa de Paz, los animamos a ir a este encuentro el 25, 26 y 27 de octubre. Tiene un costo de $45. Inscripciones por la aplicación o en secretaría. Octu Brillante. Estamos muy cerca de nuestra fiesta de la luz para nuestros niños y teens del Centro Cristiano de Loja. Inscripciones a partir del 26 de octubre. Prepara tu mejor disfraz. Matrimonios, 1000 historias, un solo amor. Matrimonios colectivos en celebración. Para todas las parejas de nuestra congregación que aún no han solemnizado su matrimonio, les invitamos a este tiempo muy especial en donde estaremos recibiendo la bendición de parte de Dios. Requisitos: parejas casadas por lo civil que tengan un mínimo de 2 años de convivencia. Fecha: viernes 7 de noviembre a las 7 de la noche. El traje es formal. El lugar será en el auditorio del Centro Cristiano de Loja. Fecha límite de inscripciones hasta el domingo 20 de octubre del 2024. Grupo de misiones. Gracias, querida iglesia, por ser parte de la oración. Esta semana te animamos a continuar orando por Georgia. Te invitamos a estar atento al grupo de WhatsApp de la comunidad de la iglesia para seguir orando. Esperamos que disfrutes este servicio. Estás en casa y esto fue ¿Qué pasa en el Centro Cristiano de Loja? Por favor, tiene que inscribirse y vamos a tener un matrimonio de varias parejas, ¿verdad? Vamos a hacerlo el jueves 7. Han dicho, ¿por qué no ponen otra fecha? Porque esa es la única fecha que queda, hermanos. No hay más fechas ya. Entonces no nos pida cambiar de fecha, sino más bien cambie usted el horario de su trabajo o lo que sea, que está con tiempo para poder estar. Y les recordamos también que tenemos encuentros desde la próxima semana, los encuentros de jóvenes y caballeros del mes de octubre, y noviembre el encuentro de damas. Muy bien. ¿Hay alguien aquí que nos visita por primera vez? Puede levantar su mano, por favor. Dios le bendiga a la damita acá, qué gusto tenerle. ¿Hay alguien más? Muy bien, aquí la señorita también, Dios le bendiga, qué gusto tenerle. ¿Hay alguien más que está por primera vez? Queremos darle la bienvenida, ok. Al contar 3 le vamos a dar una fuerte bienvenida. 1, 2 y 3. Bienvenidas a las 2 señoritas. Los hermanos que están de azul, al final, ustedes son las que salen primero con los hermanos, se van a tomar un cafecito y luego salimos todos nosotros, ok. Queremos tener sus datos y orar por ustedes. Muy bien, ahora sí vamos a Efesios capítulo 6. Voy a retomar la prédica que inicié la semana pasada y la voy a tomar desde donde la dejé. ¿Quién se acuerda dónde quedó la prédica? En algún lugar, ¿verdad? Quedó la semana pasada, pastor. Ok, Efesios 6:10. Vamos a abrir la Biblia ahí, Efesios capítulo 6, versículo 10. Mientras le encuentran, la semana pasada hablamos sobre dónde está la iglesia. ¿Recuerda? En los lugares celestiales, y que Efesios habla sobre eso. Voy a retomar la prédica de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos. Padre, te honramos a ti, queremos pedirte que esta palabra, Señor, llegue a nuestro espíritu,
Y que en tu nombre, Padre Celestial, estemos listos, Señor, para todo lo que tú quieras. Ayúdanos, Padre, a tomar la armadura de Dios y estar firmes en todo el tiempo, Señor, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo te pido en esta hora que todo pensamiento sea, Padre, traído a Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy le voy a hablar bajo el tema ¿cómo son los que luchan? Quedamos en que todos los creyentes a la final estamos metidos en ¿qué? En una lucha espiritual. Y fíjense que no digo batalla ni guerra, sino que lucha, porque la Biblia lo dice que es una lucha espiritual, ¿verdad? Ahora, esa palabra del versículo 10 que inicia así, por lo demás, ¿qué significa? Que hay un antes, ¿verdad? Y si usted ve el antes, está hablando del aspecto familiar de una persona. Está hablando a los esposos, está hablando a los padres, está hablando a los hijos. Y está hablando de obediencia. Es decir, que ese por lo demás habla de que es súper importante la familia en la batalla espiritual, en la lucha espiritual. Por lo demás, hermanos, debes fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice cuál es el poder de su fuerza, pero sí dice que debemos hacerlo. Y escuche versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Le voy a puntualizando algunas cosas para ir más rápido luego. No dice vestíos de la armadura del cristiano. La armadura no es del cristiano, es la armadura ¿de quién? De Dios, que le da al discípulo de Cristo. ¿Sí? Porque hay gente que dice, voy a ponerme la armadura del creyente. No, es la armadura de Dios, que Él es el que la da. Es decir, que Él la ha hecho para nosotros. ¿Y nos da para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del maligno. Es decir, que el maligno siempre está pensando en hacer cosas contra usted. Ese es su carácter, esa es la forma de ser, esa es su naturaleza. Y ahí sí, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne, es decir, no tenemos lucha contra las personas. Yo me quedé la semana pasada contándole la ilustración, ¿verdad? De las dos hormigas, de las negras y de las rojas, que se pelean entre sí, todo el tiempo pasan en lucha, pero que cuando hicieron un experimento las pusieron en un solo cajoncito, tranquilos, sin que nada pasara, y todas convivían juntas. Pero el momento en que les quitaron, ¿verdad? Había algo que las apartaba, les quitaron y siguieron tranquilas hasta que vino el hombre y dijo, qué raro, no se pelean, y les movió el cajoncito y comenzaron a pelearse entre ellas, la negra con la roja y la roja con la negra. Y las hormigas negras pensaban que las hormigas rojas habían movido el cartón porque les querían hacer daño, y las hormigas, ¿cuáles les dije? Bueno, igual, ya usted me entendió. Las otras hormigas pensaban que eran las otras que querían pelear contra ellas. Y saben que no era ninguna de las dos. Y a veces en nuestra vida pensamos así, tal persona quiere hacerme daño. Y no es la persona, a veces es Satanás usando una persona para tratar de hacer algo contra usted. Así que no se enoje contra las personas. Usted no está luchando contra carne ni sangre. No son las personas tratando de sacarlo de la fe, no. Porque las personas no saben lo que hacen muchas veces, no todo el tiempo, pero la mayoría de veces sí quiero decirle que hay un mundo espiritual que usa personas, que es diferente. Por eso el apóstol Pablo les dice a los de Éfeso, ¿recuerda cómo era Éfeso? Era un lugar lleno de ¿qué? De hechicería, de brujería, de idolatría. Era el centro, hermano, de la idolatría, de la brujería y de la hechicería. Hechos capítulo 19 cuenta cómo en Éfeso quemaron millones de dólares ¿en qué? En libros de brujería y de hechicería. Entonces el apóstol Pablo está hablando a una iglesia donde había brujería y hechicería en ese pueblo. Y escuche, hermano, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque primera de Corintios capítulo 15 versículo 32, el apóstol Pablo dice, yo sí peleé en Éfeso contra fieras. Y no está hablando de fieras físicas, está hablando de ¿qué? De realmente fieras espirituales. Porque ahí vemos la historia que no pasó nada con Pablo, pero sí vemos que Diana de Efesios existía en ese lugar con la idolatría y la brujería. Y dice el apóstol Pablo, literalmente me di un round, para que usted me entienda. Una lucha espiritual, la más grande que ha existido en toda la historia del apóstol, estaba en donde? En Éfeso.
Y a ellos describe: señores, usted no tiene lucha contra sangre ni carne. No son las personas, son los demonios que están detrás de eso. Por lo tanto, ¿qué deben hacer? Deben tomar la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Escuche bien. Escuche bien, por favor. El apóstol Pablo dice que algún momento va a venir el día malo. Lo dice la Biblia. Y usted no tiene por qué, hermano, asustarse cuando eso ocurra. ¿Por qué? Porque así lo dice versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mi querido hermano, una persona sin la armadura no podría resistir el día malo. Por eso es tan importante que nosotros el día de hoy podamos ver que estamos metidos en una guerra que es desde el principio, ¿verdad? Lo podemos ver desde Adán y Eva con David y Goliat y en toda la historia de la Biblia. Así que vamos a ver rápidamente, hermano, cómo uno se puede tomar, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Esa palabra tomad es importante. ¿Por qué? Porque en el original es una voz media. Significa que nosotros, los discípulos de Cristo, somos los que tomamos la armadura. La armadura ya Dios la hizo, pero ¿qué hacemos los cristianos? La tomamos. ¿Pero cómo la tomamos? Diciendo, yo tomo la armadura de Dios. Escuche, esto es súper importante. La armadura de Dios son 6 partes que tiene la armadura, pero que se la toma día a día en la vida diaria y que el creyente tiene que saberlo. Vamos, iniciemos versículo 14. ¿Qué debemos tomar primero? Los lomos ceñidos, ¿de qué dice? De la verdad. Los lomos no saca arriba, ¿verdad? Los lomos son estos, para que usted sepa. No, a veces la gente dice los lomos. No, los lomos son estos. Y se ceñían los lomos con un cinturón que sirve para el momento de la fuerza. Pero eso habla acerca de la disposición de una persona a varias cosas y es al servicio. Nosotros debemos tomar ese cinturón. Pero dice el cinturón que es la verdad. El cinturón de la verdad. Cuando habla el apóstol Pablo acerca de la verdad, pueden haber 2 respuestas. ¿Qué es la verdad? Primero es que la verdad es el evangelio de Jesucristo. Una persona debe saber que ahí está la verdad. Y nuevamente, la representación de la verdad que usted me ha escuchado varias veces es el mismo Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando acerca, mi querido hermano, de que tenemos nosotros el día de hoy. Siempre ha habido estos choques de verdad. Los que viven bajo la influencia del poderoso evangelio y andan en la luz, según Efesios 4:25 dice: hablad entre vosotros verdad y no mintáis. Eso es parte, hermano, de la armadura del creyente. Cuando una persona vive mintiendo o miente, no sé, pastor, déjeme mentir un poquito, por favor. Está bien mentir porque voy a salvar a alguien. Hermano, la mentira no salva a nadie. Siempre hunde a las personas a la larga. Aunque en ese momento esa mentira puede ser una mentira piadosa que no existe, entre comillas, hoy lo salvará, pero mañana lo hundirá. ¿Qué tienes que hacer? Hablar verdad. Porque la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, que el que miente es, ¿sabes qué? ¿Sabes quién es? Es Satanás. Y el que miente es hijo de Satanás. Porque Satanás es padre de mentira y cuando miente habla de sí mismo, de lo suyo, habla de sí. Hermano, nadie que pueda decir: pastor, yo mentí, pero fue por salvar a alguien, está de parte de Dios. Mire, ponerse el cinto de la verdad no es simplemente decir: me pongo el cinto, Señor. No, es ser verdadero en las cosas. Es pegarse al evangelio de Jesucristo y decir: esta es la verdad. Ahí tú eres una persona que ha comenzado a tomar a la armadura que Dios le ha dado al creyente. Por lo tanto, hermano, no se puede resistir en el día malo si no hay verdad. Mi querido esposo, mi querida esposa, no mienta a su cónyuge. No le mienta. Hijos, no mientan a sus padres. Me voy a hacer una tarea. ¿Qué tarea? ¿Sabes por qué? Porque Satanás está contigo ahí. Porque no estás siendo parte de Dios. Porque Satanás está tomando tu vida y tú estás siendo no un hijo de Dios, sino un hijo de Satanás. Hermano, esto es importante.
Porque el día de hoy la gente dice, bueno, pastor, yo he hablado de eso también, yo tengo mi verdad. No, hermano, la verdad es solamente una. No hay dos verdades. No hay nada de eso, hermano, que el posmodernismo nos ha enseñado, que las verdades son relativas. No existe. Las verdades son absolutas. Y sobre todo cuando tú tienes a Cristo, debes saber que hay un choque de verdad. Y dice Efesios capítulo 5, también desde el versículo 9, hermano, que nosotros andamos en luz. Nosotros no andamos en tinieblas ni en mentiras, andamos en luz porque Dios es luz. Porque cuando una persona habla la verdad y habla el evangelio de Cristo, está hablando desde la verdad y se está poniendo el cinto de la verdad para poder servir a Dios. La segunda parte de la armadura del cristiano, ¿cuál es? Versículo 14 mismo, la coraza de justicia. El cinto servía para el esfuerzo. La coraza sirve para guardarse, ¿verdad? Las partes que son necesarias como el corazón y todo eso. Pero aquí hay algo importante, que es la justicia, porque sabemos cómo puede funcionar una coraza y no me voy a quedar en eso. Pero la justicia, la primera es que la justicia significa una vida recta delante del Señor, es cierto. Pero no se puede tener una vida recta delante del Señor sin que el Señor lo haya justificado. Es decir, que nosotros debemos entender que ninguno de nosotros realmente somos justos al 100%. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nadie. Hay alguien aquí que podría decir, vea, pastor, yo soy justo 100%. Y le quiero decir que usted va a fallar en eso. La Biblia habla acerca de la justicia dada por Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 5, ¿verdad? Justificados pues por la fe. ¿Eso qué significa, hermano? Que el Señor nos justificó, no que tú seas justo. Y eso siempre yo lo aclaro bien porque son términos inherentes a la salvación. Tiene que ver con la salvación de una persona. Ninguno de nosotros, hermanos, somos 100% libres de pecado y justos 100%. Por eso que Cristo tuvo que hacer, acostarse en esa cruz para pagar lo que nosotros debíamos. Y entonces, ¿qué hace? Dios declara justos a unas personas que realmente no han podido ser justas 100%, que no han podido, hermano, 100% estar sin pecado en su vida. Ahora, no estoy diciendo eso, hermano, haz lo que quieras. No. Ya le dije que la coraza de justicia significa una vida recta. Pero ¿dónde comienza la vida recta? En la justificación, que Cristo nos declaró justos. Es decir, teníamos una deuda moral con Dios, espiritual con Dios, y Jesús la pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Dios te declara justo. Entonces cuando tú entiendes que la justificación, ¿sabes de qué se trata? De un inicio donde Cristo te declaró justo, y a partir de ahí, mi querido hermano, vivir una vida santificada para Él. Eso es diferente, porque no inicia desde nosotros, inicia desde Él. En este contexto, la justicia de Dios, entonces, ¿sabes qué? Es un término de poder realmente. El don de la justicia del creyente derrota absolutamente, hermano, a toda obra de las tinieblas sobre nuestras vidas. Por lo tanto, pues la misma coraza, ¿verdad? Y luego la vamos a leer inclusive en el libro de Isaías, fue puesta por Cristo en la vida de las personas. Cinto de la verdad, coraza de justicia. ¿Qué más dice? El apresto del evangelio de la paz. El apresto o calzado para nosotros es más fácil, ¿verdad? El calzado del evangelio de la paz. Esto está más fácil, así que no me voy a quedar. Y habla acerca de la atención que debe tener el creyente en llevar el evangelio. ¿Recuerda usted el libro de Isaías? Cuán hermosos son los pies de aquel que lleva, ¿qué? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquella persona que va regando el evangelio por cada lugar. Una persona, hermano, para estar vestida de la armadura de Dios, debe predicar el evangelio. Oiga, escuche por favor. ¿Usted quiere tener victoria donde usted viva, en su trabajo? Hable de Cristo. Escuche bien, esto es importante, porque muchas veces nosotros dejamos el asunto, es que la predicación tiene que ser en la iglesia. No, hermano, la predicación es el foco de atención, y escuche, se refiere a disposición para una lucha espiritual verdadera. No puede haber, escuche hermano, por favor, escúchelo, no puede tener una persona la armadura sin que predique el evangelio de Cristo. Así que usted puede ser una persona que habla verdad,
Puede ser una persona, hermano, que es justa porque Cristo lo justificó y está viviendo una vida recta y santificándose todos los días. Pero sin hablar del evangelio de Cristo, en algún momento usted va a caer. Le aseguro, hermano, cuando usted habla del evangelio de Cristo, aún la gente que estaba pensando en invitarlo a hacer algo malo con usted lo va a pensar. No, es que ese es hermanito. ¿Es la verdad o no? Lo va a guardar de tantas cosas. Por eso es importante que usted hable el evangelio. Sigamos, hermano. La cuarta cosa, que es el escudo de la fe, dice el versículo 16. Tomad pues el escudo de la fe. El escudo era utilizado como una imagen de la protección, por supuesto, ¿verdad? Y en la Biblia hay innumerables pasajes para ello. Pero aquí le quiero indicar varias cosas. Este escudo era un escudo de 1,25, para que usted más o menos se imagine, y de 1 metro de ancho, que siempre se usaba en la mano izquierda. Ese escudo, mi querido, servía para una cosa, así lo dice, ¿verdad? El mismo versículo 16. ¿Para qué dice? ¿Qué es lo que guarda el escudo? Contra los dardos de fuego del enemigo. Es decir, que los dardos eran enviados o flechas. Pero lo interesante es que un escudo fácilmente cubre de una flecha. Pero la flecha del enemigo eran dardos ¿de qué? De fuego. Traían fuego en la punta para que ojalá pudiera incrustarse en el escudo. Y así ellos tuvieran que hacer varias cosas. O sacan rápidamente, ¿verdad? La flecha, o queman el escudo. Y sabes que eso es parte ya importante de lo que es la batalla. Ahora, esas flechas eran puestas, ¿verdad? Eran embarradas con brea inflamable que se lanzaban encendidas. Y cuando llegaban a los soldados ardían. Ahora, fíjese bien que esto es importante. ¿Por qué? Porque los dardos de fuego representan todo tipo de ataque de Satanás a una persona. No solamente la tentación, es una conducta impura, una conducta que puede ser carente, ¿verdad?, de lo que el evangelio dice, de toda enseñanza falsa, de las persecuciones. Y hay algo que no sé si usted se ha dado cuenta, pero que puede quitar, y yo veo que al creyente actual, al creyente de esta época, le baja mucho. Cuando Satanás bota a veces una flecha y un dardo de fuego, y he visto que es el menos apagado de todo. Ya le voy a decir cuál es. Y escuche por favor. Primera de Pedro 5:8 es un texto que usted lo maneja siempre. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Y el 7 y el 6. Primera de Pedro 5:8 habla acerca de ser sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás busca a quien devorar. Pero si usted se fija, Satanás devora a aquellas personas que, lea el versículo 7 por favor, de 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿A quién devora Satanás? Aquella persona que no depositó su ansiedad sobre el Señor. Ahí sí sigue el versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Se da cuenta? Es decir, que una de las cosas que Satanás hace es ponernos un día malo, y el creyente que se desespera y que no confía en Dios, normalmente la flecha pega en el escudo y comienza a quemar el escudo de la fe. Y la persona comienza a decir: pero ¿cómo? Si soy creyente, si soy hijo de Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Y por qué no me ayudas? La ansiedad, hermano, mata al creyente. Y es una de las cosas que yo veo, porque lo demás como que lo tenemos claro. Sí, una tentación viene de Satanás. Sí, verdad, no sé, tanto pecado viene de Satanás, los dardos de fuego. Pero a veces no nos damos cuenta que la ansiedad es una situación que está en el creyente, hermano, y que la tomamos como si fuera nuestra. Hermano, ¿cuál es el antídoto contra la ansiedad? ¿El escudo de qué? De la fe. Porque el que confía en Cristo sabe que el Señor es quien lo está guardando y protegiendo. Sabe que el Señor es quien lo controla, que todo absolutamente está en las manos de Dios. Y como dice el salmista, mi querido hermano, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Lo cree o no lo cree?
Hermano, el escudo de la fe sirve ¿para qué? Para guardarnos de la ansiedad. ¿Cómo es usted cuando le llega el momento difícil, hermano? ¿Se desespera? Su escudo va a venir abajo. Se está quemando el escudo de la fe. El escudo de la fe nos sirve ¿para qué? Para que el Señor nos guarde. Recuerde 1 de Pedro 5:7. En esta versión dice depositen. En Reina Valera dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Cuando una persona está en ansiedad, hermano, se le quita la sobriedad. Deja de pensar bien, deja de pensar con tranquilidad. Hace cualquier cosa, toma decisiones erróneas. Ese es el día malo. ¿Y para qué nos sirve la fe? Para que en ese día malo, hermano, el escudo nos guarde. Pero no puedo dejarlo de conectar, hermano, con el versículo 17. Debemos tomar el escudo de la fe. ¿Y qué más dice? Y el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco. La fe funciona juntamente, hermano, con el casco de la salvación. Pablo introduce nuevamente este versículo 17 diciendo la palabra tomar. Y se aplica a las dos cosas que son siguientes, pero que tienen que ver con el asunto de la fe. ¿Sabes cuál es? El escudo de la fe y luego el casco de la salvación. ¿Cómo funciona esto, hermano? Le quiero indicar rápidamente. El casco de la salvación se pone el creyente cuando el creyente tiene seguridad de que es salvo, de que es hijo de Dios. Hermano, y esto es tan importante. Si usted no tiene seguridad de su salvación, usted no tiene la armadura de Dios. La pregunta es rápida, hermano. Esta la utilizaría con una persona nueva, pero déjeme utilizarla con usted. Si usted muere ahora, ¿a dónde va? Si usted no tiene seguridad de ir al cielo, usted no tiene puesto el casco de salvación. Si usted dice, bueno, pastor, no sé, es que, no sabe cómo viene la salvación, por lo tanto no tiene puesto el casco de la salvación. La salvación viene por Cristo, y si usted sabe que Cristo murió por usted y usted está arrepentido y le está siguiendo a Jesús, usted es salvo. Porque para eso se requiere fe, ¿o no? Es una fe previniente o prevalente, como decían siglos atrás. Pero el yelmo de la salvación nos protege ¿contra qué? Contra lo más fatal que puede tener, hermano, en la vida una persona. Golpes, ¿sabes en dónde? Su cabeza. Aquellas personas que no saben que son hijos de Dios, entonces viven atemorizados. Por eso la fe no funciona tampoco. Porque un hijo de Dios sabe, hermano, que no importa lo que le pase en su vida, el Señor está con él. Yo soy salvo y soy hijo de Dios. Sí, y Satanás comienza a ponerte, ¿verdad?, pensamientos. Yo les he contado, para mí 2 veces en mi vida fueron así como momentos difíciles en mi pensar, hermano. Bueno, 3, pero las 2 una fue cuando iba a salir en un avión, hermano, y ya estábamos listos para despegar y la llanta del avión se fue, literalmente. Salía polvo, humo de al lado, la gente gritaba, unos decían no sé qué. Yo, la sangre de Cristo tiene poder. Se prendieron las luces de emergencia del avión. Todo un escándalo, la gente se desmayó y toda esa situación. Bueno, les cuento la historia rápida porque no me quiero quedar ahí. Pasó todo eso, nos cambiamos de avión. Yo dije, no, yo me vengo. Ahí venían varios hermanos de la iglesia inclusive, porque habíamos estado en Colombia y regresamos. A la final, el siguiente vuelo que yo voy a hacer, que iba a hacer solo en ese aeropuerto antiguo de Quito, algunos se han de acordar, habían cabinas para de acuerdo a donde usted iba, no es como ahora que está abierto. Habían cabinitas y yo entré porque me iba a Cuenca. Me acuerdo que viajaba a Quito, Cuenca, y me llego y ya no había nadie ahí, hermano. Y Satanás comienza a hablarme a mi mente: hoy te mato. El vuelo anterior te salvaste, pero ahora vas a morir. Este abuelo se va a caer. Sal de aquí. Yo tenía que ir a hacer cosas ministeriales. Si dejas el vuelo, te salvas, o si no, te mueres hoy. Y comenzó a hablarme y a hablarme, hermano, y no entraba nadie. ¿Sabe qué hice? Me arrodillé ahí en el aeropuerto, hermano, y comencé a clamar a Dios: Satanás, yo sé que esta es tu voz, porque Dios, hermano, nunca te habla para atemorizarte. ¿Tú sabías eso? Dios no habla, hermano, de esa manera. Y tú tienes que saber que cuando Dios habla, habla todo lo bueno, lo justo.
Porque si es que me fuera a morir, Dios me hubiera dicho: hijo, prepárate, hoy vas a estar conmigo y vas a disfrutar la vida eterna. ¿Sí o no? Pero si te habla Satanás, te dice: hoy te mato. ¿Y qué va a pasar con tu esposa? ¿Y qué va a pasar con tus hijas? ¿Y qué va a pasar? Y comienzan a ponerte los que va a pasar. Cuando tú eres hijo de Dios, ¿qué sucede? Tú sabes. Y yo comencé a orar y a reprender todo pensamiento del mal. Y dije, por último, si me muero, me voy al cielo y estoy hasta más cerca porque voy en avión. ¿Sí me doy a entender? Cuando eres hijo de Dios, no importa, hermano, con qué Satanás te puede hablar a tu vida. Y hay gente que a Satanás le habla a su vida: mátate. Eso no viene de Dios, hermano. El pensamiento de suicidio, de la depresión, vas a ver qué pasa mañana, que no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello. Eso no funciona, porque es un pensamiento satánico. Y Satanás a veces nos habla a nuestra mente. ¿Escuchaste bien, hermano? Los pensamientos de Dios, ¿cómo son? Según Filipenses 4:8, todo lo bueno, lo justo, lo santo, lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna en ello, pensad. El casco de la salvación hace, hermano, que tú confíes y sepas, como dice el Salmo 135, hermano. ¿Sabes qué dice el Salmo 135? Que todo lo que Jehová quiere lo hace, en el cielo y en la tierra. Y si soy hijo de Dios, no importa lo que me pase, Dios tiene el control de todo. Y si me pasa algo malo, voy a creer en Romanos 8:28, que dice, hermano, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Lo cree o no lo cree? Ponerse el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, ¿qué es? Significa, ¿qué significa? Que usted no se va a dejar dominar en sus pensamientos, los va a llevar a Cristo, los va a llevar a ser salvo. Soy hijo de Dios, todo va a estar bien. Y si me muero, en verdad se lo digo, si me muero voy al cielo. Por eso es que los creyentes no podemos, hermano, descuidar ni la fe, que es el escudo, ni el casco. Pero las dos cosas funcionan con lo siguiente. ¿Cuál es la parte última de la armadura? Versículo 17, la espada del Espíritu. Porque si usted no tiene la espada del Espíritu, usted no va a poder luchar. Esta espada que el apóstol Pablo habla no es una espada que mide 1:20. Es la espada que mide 35 centímetros. No es, hermano, una espada de largo alcance. No es una pistola, no, de aquí a 20 metros. Toma, Satanás. Es que una daguita de 35 centímetros. Ese era Pablo a quien se estaba refiriendo. ¿Sabes por qué? Porque la lucha, dice, no tenemos contra sangre ni carne, sino contra principados. Contra, ¿cuál es la palabra que usa? Contra. Y ese contra significa que es una lucha cuerpo a cuerpo. Es una lucha cercana. Es una lucha que no deja, hermano, mucho espacio. Y ahí es donde entra la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Cuando viene algo a tu vida y tú comienzas a usar la palabra, considera esto, por favor, hermano. En el libro de Efesios por primera vez se considera el Espíritu Santo aquí, hermano, como el poder detrás de todo lo que de cualquier guerrero cristiano debe tener, que es su palabra. ¿Recuerda usted Hebreos capítulo 4 versículo 12, donde afirma que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra el alma? Y recuerda usted cómo Jesús se enfrentó a Satanás, no fue con la espada. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: el Señor matará al inicuo con el espíritu de su boca. ¿Sabes cuál es? La espada. Citando también a Isaías 11:4, citando también al libro de Apocalipsis, Cristo pelea con la espada de su boca. Y su palabra revela, hermano, los hechos aún de la gente con mayor claridad y realidad. Efesios está hablando de aquella palabra, hermano, que se hace rema, que es una palabra diciente, aquella que usted la declara, que usted la tiene. Pero eso hay personas, hermano, y le quiero decir que tomar la armadura de Dios es una situación diaria. Cuando usted se despierta y va a la palabra de Dios y se aprende un versículo y lo interioriza y dice: Dios me habló a través de esto, y lo pone en su corazón.
Y comienza el Señor a trabajar en su vida. Ahí la espada del Espíritu está lista. Por eso cuando viene algo sobre su vida y viene una enfermedad, usted rápidamente dice: tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Y declara Éxodo 19: ninguna enfermedad de los que enviaste a Egipto me enviarás a ti, porque tú eres Jehová, mi Dios, mi sanador. Y cuando le viene un problema, usted sabe lo que dice la palabra del Señor, hermano. Si alguno está trabajado y cansado, ¿qué tiene que hacer? Ir a Cristo. Venid a mí, que los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y cuando se viene una situación difícil, se acuerda del Salmo 22, hermano, que mientras usted alaba al Señor, el Señor desciende con su presencia. ¿De dónde saca todo esto? De la palabra. Tomar la armadura de Dios no es decir: Señor, yo tomo la espada del Espíritu. Pero leíste la Biblia, por lo menos. Porque si no la leíste, ¿cómo puedes vencer a Satanás? Hermano, qué importante. Se da cuenta cómo trabaja, sobre todo estas tres partes de la armadura últimas, cómo trabajan juntas. Porque inclusive la fe, ¿de dónde nace? No nace de la palabra de Dios revelada al creyente, que se hace un rema y que vuelve cada día a acrecentar su fe. ¿No dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír qué? La palabra de Dios. Y por eso, hermano, mucha gente está siendo atormentada en su pensamiento y no se ha puesto el yelmo. ¿Por qué? Porque no tiene cómo afrontar y confrontar ese contra la palabra de Dios, contra la palabra del maligno y del mundo y de Satanás. Hermano, yo les voy a ser sincero en esto. Yo creo que lo que estamos viviendo el día de hoy con la humanidad, para mí es preocupante, no por la humanidad solamente, sino más bien por los que somos discípulos de Cristo. Porque le voy a decir que el día de hoy es muy aceptado lo que el sistema de este mundo dice. El sistema del mundo, hermano, está en todo lugar, incluyendo en la iglesia. Y usted habla con creyentes que no se dan cuenta que ya están adoctrinados por el mundo. Entonces le pregunta: pero ¿y por qué esto? Porque lo dice la Biblia, debería ser suficiente. Yo sé que el día de hoy el decir es que lo dice la Biblia, la gente dice: pero ¿y por qué lo dice? Bueno, está bien, profundízate. Pero yo he decidido algo. Primero voy a creer lo que dice la Biblia y luego lo voy a investigar. Hay personas que lo hacen al revés, que primero lo investigan para creerlo. Pero le hago una pregunta: si usted lo investiga para creerlo, ¿es fe o es convicción? Es convicción. ¿Sí me doy a entender o no? La fe cree lo que está escrito en la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Voy a investigarlo por qué lo dice. ¿Ya? Pero el día de hoy no es así. El día de hoy el postmodernismo está al revés. Primero, ¿qué hago? Primero lo investigo para después creerlo. Entonces ya no es fe. Hermano, lo que le estoy diciendo es fuerte, pero es verdad. Como hijos de Dios, nosotros debemos entender que la palabra de Dios es nuestra espada del Espíritu. Entonces el escudo nos defiende. Sí, nos defiende el yelmo, por supuesto, pero todo se basa en lo que tienes en tu mano derecha, que es en la palabra del Señor. Ahora, si tú tienes toda la armadura de Dios, cinto de la verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio, yelmo de la salvación, escudo de la fe y espada del Espíritu, le quiero decir que así no se guerrea. Y le voy a decir por qué. Una persona puede estar lista con toda la armadura de Dios y aún así no luchar. Porque hay gente que dice: pastor, yo estoy listo. Sí, pero los guerreros tenían que estar listos. ¿Cuándo luchaban? Cuando entraban únicamente ya a la batalla espiritual. La lucha espiritual es como un futbolista que puede estar todo el tiempo listo y calentando en la banca, pero nunca lo hacen entrar. Está listo, ¿verdad? No me recuerdo si fue en el mundial o en qué fue que
que tenía que entrar alguien al cambio. ¿Recuerdan ustedes con Ecuador? Creo que fue en el Mundial. Y no estaba listo todavía su uniforme. Y perdimos unos segundos ahí, nos metieron un gol, algo así fue, ¿no? Con Alfaro, me acuerdo, fue. No estaba listo, tenía que haber estado listo ahí. Pero hermano, estar listo con la armadura no es la lucha. La lucha espiritual comienza en el versículo 18 de Efesios capítulo 6. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Después de que tienes toda la armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuándo es la verdadera lucha? Es cuando una persona ora. Y escuche cuándo tiene que orar. ¿A qué hora? En todo tiempo. Hermano, me enviaron un video hace unas semanas atrás y me dicen, pastor, ve este video. Y comienzo a ver un video donde un señor dice, hermanos, Dios me reveló esto. Y hablé con un brujo y el brujo me dijo que a las 12 de la noche tenemos que orar, porque ellos a las 12 de la noche se levantan. Y otros decían, era un short, y otros decían, no, es a las 3 de la mañana que los brujos se levantan a orar. Por eso la iglesia tiene que orar a las 3 de la mañana. Yo me quedé pensando, ¿esos tipos de dónde sacaron esa locura? Les dijo un brujo, le hacen caso a un brujo y no le hacen caso a la Biblia. ¿Orando en qué? Hermano, si usted se levanta a las 5 de la mañana a orar, dele gloria a Dios. Y ore a las 5 de la mañana. Conéctese al Zoom. Si le cuesta orar solo, o si le gusta orar a las 9 de la noche, conéctese al Zoom a las 9 de la noche. Ora a las 9 de la noche. Yo prefiero que los creyentes oren de mañana porque preparan su día. Pero la Biblia dice orando en todo tiempo y no nos dice a qué hora tiene que orar. Y yo le quiero, hermano, enseñar eso porque no sé. A veces los creyentes nos falta un poco de revelación en esto. Yo pensando y escuchando estos dos tipos discutiendo si era a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana que tienen que orar, yo me quedé pensando, los dos se basan en dos brujos. Los brujos no deberían estar diciendo a qué hora ora la iglesia. ¿Sí o no? Ellos deberían estar preocupados. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Una iglesia que ora y busca a Dios es una iglesia poderosa que se podrá levantar contra todo principado, potestad, gobernador, hueste espiritual de maldad, porque nosotros somos, recuerda Efesios 3:10, los que damos a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Es a través de la iglesia que el mundo espiritual debería preocuparse. Por lo tanto, cuando una persona busca a Dios, ora a Dios, ahí ese momento está guerreando. La pregunta es, ¿oras todos los días? Porque ¿de qué sirve estar siempre preparado y sin oración? Pastor, es que la oración cuesta. Sí, la oración cuesta por nuestra carne, hermanos. La carne no va a querer que tú ores. La carne te va a decir, ¿para qué vas a orar? Maligno va a poner cosas en tu mente. No pierdas el tiempo, hay que hacer las cosas. Haz después ora. No, hermano, ora primero. Ora. Y dice la Biblia, orando en todo tiempo y toda oración en el Espíritu. Si tú hablas lenguas, ora en lenguas, hermano. Porque eso es poderoso. Y así se ora, y según Romanos capítulo 8, hermano, desde el versículo 26 y 27, dice que si hemos de orar como conviene, pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos da como orar, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo se ora en lenguas, hermano? Efectivamente, pues la petición del corazón la pones delante de Dios y dile, Señor, por favor, ayúdame a interceder de acuerdo a tu voluntad, y comienza a hablar en otras lenguas si lo haces. La oración es la misma lucha espiritual. Por supuesto que hay otras cosas, ¿verdad?, que es importante, como la adoración, como la alabanza. Porque debes entender, hermano, que el nombre de Jesús es importante. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y está en la oración. Y por eso es importante clamar a la sangre de Cristo que está en la oración. Todo, absolutamente toda la lucha espiritual se debe dar en aquellos momentos de oración. Por eso la oración no se considera una pieza adicional de la armadura. Se considera que exactamente, hermano, la lucha en sí mismo.
Por lo tanto, es algo magnífico, hermano, fundamental, esencial. Debe ser algo que nosotros debemos amar. La oración, en tanto, no es un arma ni una parte de la armadura, como el medio por el cual entramos en la batalla, hermano, misma, y realizamos el propósito para lo cual nos hemos armado. Estar armado sin orar es, hermano, un desperdicio. Tomar la armadura de Dios es prepararnos para la batalla, pero la oración es la batalla en sí mismo, con nuestra máxima arma que tenemos contra Satanás y que se llama la palabra del Señor. Y termino, hermano, con dos cosas rápidas. ¿Recuerda cómo era el título? ¿Cómo son los que luchan? Se ponen primero la armadura, toman la armadura. La segunda cosa es que tienen claro de quién es la lucha. La lucha no es suya. Escuche esto, la guerra es del Señor. Primera de Crónicas 5:20 al 22 dice así: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. Estoy leyendo en Reina Valera, y versículo 21 y 22: y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Versículo 22: y cayeron muchos muertos, porque la guerra, ¿de quién era? La guerra es del Señor, hermano. Como humanos nosotros no podemos vencer las huestes espirituales. Humanamente, hermanos, seríamos derrotados fácilmente. Por lo tanto, ¿cómo debemos enfrentar? Y esto es importante, sabiendo primero que la lucha es del Señor. No es su lucha, usted está siendo usado por el Señor como un siervo de Lucas capítulo 17 que dice: Señor, lo que tú me mandaste hacer, eso hice. He sido siervo inútil delante de tu presencia. Ahora, déjeme mostrarle dos ejemplos rápidamente. Porque a mí siempre me habían dicho que el apóstol Pablo en Efesios 6, ¿de dónde tomó el asunto, hermano, de cómo era exactamente la armadura de Dios? ¿Sabes que el apóstol Pablo lo tomó del ejemplo de los triaris? Los triaris eran la fuerza élite de Roma. No había nadie como ellos. Eran mucho menores en número que el resto de los batallones. Eran las fuerzas especiales. No había nadie mejor preparado que los triaris. Pues en la antigua Roma había un dicho: la pelea llegó a los triaris. ¿Qué significaba? En Ecuador hubieran dicho: la cosa se puso cuestión de hormiga, color de hormiga. Ya no hay, la guerra se puso tan intensa que los triaris han tenido que llegar al lugar. Los triaris no peleaban todas las batallas, peleaban en la batalla que era necesariamente, mi querido hermano, ya estaba prácticamente Roma vencida. Ahí entraban los triaris porque eran fuerzas especiales, ¿verdad? Y ahora eran los veteranos y los soldados más protegidos también con armaduras. Todas las guerras peleaban, digamos así, ¿verdad?, los soldados comunes. Pero estos hombres eran realmente especiales, entrenados a punto de morir. Eran llevados al extremo. Algunos morían en el entrenamiento. Escuche por favor, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no está pensando en un creyente pusilánime. Está pensando en quién, hermano, en un creyente que es un guerrero, que es un soldado de Cristo, como le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2. Tienes que ser que un soldado de Jesucristo. Y un soldado de Cristo no se enrede en las cosas de este mundo. El apóstol Pablo está pensando en los triaris, que nuevamente algunos hermanos en su entrenamiento eran llevados a tal extremo que morían algunos. Y ellos iban a dar absolutamente todo. Ellos eran entrenados porque nunca jamás en una batalla podrían deshonrar a su Quirios, a su César, a su Señor. El apóstol Pablo está pensando en gente, hermano, no en aquella gente que estaban siempre angustiados. No, cuando la batalla se ponía recia, entonces los triaris entraban en ese momento. Eran inigualables en todo lo que hacían. Y cuando conseguían un botín, los triaris le decían: el 70% es para mi César y el 30% para los triaris. Hermano,
No sé si usted me está viendo, pero tenían 6 cosas rápidamente. Primero, que eran corporativos. No peleaban sus propias guerras, peleaban las guerras de su Señor, de su César. Ellos siempre pensaban en César y normalmente, depende del lugar y del ancho de la pelea, pero se ponían mínimo en líneas de a 5. Y esas líneas de a 5, hermano, estaban respaldadas por varios triaris atrás, de varias líneas, de varias falanges se llama, ¿verdad? A lo largo y a lo ancho. Y cuando ellos peleaban de tal manera, hermano, que los otros les guardaban sus espaldas porque eran corporativos. Y además, cuando veían que un triaris se cansaba, ¿sabes qué hacían? Ese triaris iba para atrás y salía el siguiente. Es decir, que siempre en la primera línea estaban ¿quiénes? Los frescos, los que podían avanzar. Y si alguno veían que estaba a punto de morir, el otro tenía que salvarlo. No pensaban en él, solamente pensaban en todo el equipo. Eran corporativos, hermano. Nunca se peleaban entre ellos. Estas personas nunca retrocedían y pasaban a la retaguardia cuando se cansaban, y los otros los cubrían mientras se abastecían. Eso es importante para mí. La segunda cosa es que tenían un canto lema. ¿Sabes cuál era el canto lema? El canto lema es Efesios capítulo 6. Porque en el canto lema ellos decían: triaris, vamos a vestirnos de toda la armadura que Roma nos da. Wow, importante, ¿no? Eso. Y se ponían toda la armadura. Era gente que gritaba, que se escandalizaba el momento de vestirse. Gritaban: vamos a vestirnos de toda la armadura. Vístanse y cíñanse con la coraza. Tomen el cinto, pónganse el calzado, pónganse. Es decir, que toda la armadura que dice Pablo, la armadura de Dios, los triaris la cantaban, hermano. Pablo está pensando en un ejército bien definido. Tomemos la espada, tomemos el escudo y salgamos a vencer por César. Escuche bien, hermano. Esta gente vivía para su César y para su Quirios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir para aquel que nos da la vida. Nosotros, como hijos de Dios, debemos, hermano, todos los días estar sabiendo que vivir menos de eso es deshonrar a nuestro Rey de Reyes. Ellos tenían un rey humano, nosotros tenemos un rey divino que está en el cielo y que nos ha puesto, hermano, para luchar. No sé si tú estás cansado de luchar, pero entonces dile a algún otro triari que tengas al lado: ayúdame, por favor, ora conmigo, levántame. Debemos ser corporativos y debemos tener el mismo canto. La tercera cosa es que la victoria siempre le pertenecía a César. Nunca ellos decían: la victoria fue dada por los triaris. No, la victoria es ¿de quién? De César. Estaban tan, hermano, cesarcéntricos ellos, y la iglesia debe estar cristocéntrica el día de hoy. La victoria no es de una persona. Ay, es que si estuviera el hermanito sí ora lindo. Ay, que fulano, que sea mi líder el hermano, porque no, hermano, eso es una locura. Eso es, hermano, pérdida para el creyente. Nosotros, nuestro centro no es nuestro líder, no es nuestro pastor. Nuestro centro no es, hermano, una institución, no es una organización. Nuestro centro es Cristo Jesús. Y si en algo tenemos una victoria, la gloria y la honra es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Puede decir amén a eso? Hermano, cuando yo vi todo esto digo: wow, esta gente, ¿cómo Pablo no nos iba a comparar con ellos? Debemos ser así. Era gente llena de valentía, hermano. Tenían coraje. De los triaris se dice que eran agresivos detestablemente. Hermanos, ellos iban a ir con todo. Eran agresivos en verdad. Llegaban hasta las últimas consecuencias. Eran corporativos, hermano, en todo lo que hacían. Pero ¿sabes qué? Realmente eran gente valiente en todo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero el día de hoy el creyente tiene que ser valiente. El creyente, porque los creyentes vamos contra cultura, hermano, en todo lo que hacemos. Totalmente, somos contraculturales en todo, absolutamente. La gente dice: no, esto hay que tolerar. Nosotros decimos: no, respetar podemos, tolerar no.
¿Se ha dado cuenta cómo somos los creyentes? La gente dice, no, el domingo me voy a levantar temprano. Nosotros estamos tempranos y con terno. La gente hace mercado el domingo, ¿verdad? Está bien que vaya de aquí al mercado, no estoy diciendo que no. Yo hago el mercado el lunes. Soy contracultural. No puedo hacer otro día. En todo, hermano, en todo. ¿Sabes? Ellos tenían un solo Señor, lo quinto. Ese Señor ya lo saben quién era, ¿verdad? Ellos no decían, ay, es que César, mire lo que me manda hacer. No, ellos iban a hacer algo, hermano, día a día trabajaban para su Señor. Y por último tenían obediencia hasta la muerte. Fíjese, escuche bien esto, por favor. Eran tan tremendos estos triaris y eran tan obedientes a su César, que ellos estaban dispuestos a matar a cualquier persona por César. Eran fuertes en esto. Inclusive si un triarie quería abandonar, no lo dejaban nunca abandonar. Ellos habían hecho un juramento al inicio que iban a morir por César. Y si no morían en batalla, está bien, llegaban a cierto momento donde podían descansar. Pero si un triarie estaba con todas sus fuerzas y quería abandonar, ellos mismos se encargaban de matarlo. Eran fuertes, ¿sí o no? Pero eran obedientes ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Recuerda lo que te dije de Efesios capítulo 6, versículo 10? Por lo demás, hermanos, así inicia. ¿Por qué? Porque los versículos 1 en adelante habla de la obediencia. El creyente, hermano, que está metido en una lucha espiritual que es del Señor, tiene que ser realmente una persona que esté comprometida con Dios. Y lo vemos inclusive en el Antiguo Testamento, hermano. El ejemplo de David es muy parecido. Ya no me voy a quedar mucho aquí porque ya se le dije todo lo que tenía que decirse. Pero podemos ver el ejemplo de David cuando tuvo que conquistar los jebuseos, la ciudad de David que está abajo de Jerusalén. ¿Sabes qué hicieron ellos? Le hicieron caso a David, porque David dijo que los jebuseos 400 años nadie los había podido conquistar, incluyendo Josué. Josué no pudo contra los jebuseos, porque eran hermanos atrincherados, tenían absolutamente todo lo necesario para defenderse. Y los jebuseos se burlaban de todos los pueblos y decían, si el ejército de David llegara aquí, los cojos y los mancos saldrían con ellos y los derrotarían. Y David dijo, ¿cómo conquistamos a los jebuseos? Porque David necesitaba esa ciudad que había sido dada por Dios. 400 años nadie pudo entrar. Y pensó, el único lugar que nos toca, ¿sabes cuáles son? Eso es 2 de Samuel capítulo 5, si lo quieres leer en tu casa. Dice que el canal es el lugar por donde podemos entrar. El canal no era un canal que entraba, era un canal que salía, porque era de aguas. Ya sabe usted todo lo que salía por ese canal. Y David dijo a Joab y a todo el ejército, el lugar son las cloacas. El lugar es el lugar, hermano, donde debemos entrar. Es por donde salen los desechos. Y Joab y todo el ejército estuvo dispuesto a entrar por ese lugar. Y no, el problema no era, hermano, los desechos que salían. El problema era la inmundicia que eso traía inclusive para ellos, porque ellos se convertían en inmundos, y más de los jebuseos. Pero ese fue el lugar por donde entraron. Y le quiero decir, hermano, que a veces las situaciones se ponen difíciles y la lucha se pone difícil, pero el alcantarillado era el lugar por donde ellos debían entrar, y lo hicieron. A la final conquistaron esa ciudad, y la ciudad se llamó la ciudad de David. Cuando usted visite Jerusalén lo va a ver. Jerusalén está en la parte alta, y la ciudad de David todavía está siendo desenterrada hasta el día de hoy. Está en la parte baja de la colina. Pero se llamó la ciudad de David, ¿sabes por qué? ¿Sabes a qué se pone nombre? A lo que usted domina y conquista. Si usted no domina algo, entonces usted no lo puede poner por su nombre. Es más, Joab, una ocasión, ¿verdad?, le dijo a David, David, ven, entra tú, porque si no van a llamarse esto la ciudad de Joab. No era de Joab, era de David. ¿Sabes? Las cosas por qué tú luchas, y cuando tú sales vencedor, entonces tú puedes dominar. El Señor nos ha dado absolutamente todo para que la lucha nosotros la ganemos.
Para terminar, quiero decirte, ¿sabes de dónde conquistó David toda la tierra prometida? Desde su ciudad. La ciudad de David fue el lugar que él necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque en la parte alta iba a estar el arca de Dios. Allí cerquita de él, ahí a metros, ¿verdad? Él podía ver la colina. Ese era el lugar que Dios le había entregado para poder conquistar todas las demás cosas. Le hago una consulta: ¿con qué está luchando usted el día de hoy? Porque puede ser que usted está luchando, hermano, primero equivocadamente. Está luchando contra personas. Pastores, que usted viera a mi jefe. Pastores, que viera a mi esposo. Es que viera a mi familia. Es que viera no sé qué. Tal vez está luchando con la persona equivocada, porque a lo mejor su lucha no es contra carne ni sangre. La segunda cosa es que si su lucha le presenta, hermano, esfuerzo, tranquilo, porque así nos mandó el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Porque hay gente que piensa: yo soy cristiano, pastor, ¿por qué me pasa esto? Porque los cristianos nos pasan cosas y tenemos que esforzarnos para alcanzarla. ¿O no es así, hermanos? Así que póngase toda la armadura de Dios, listo para la batalla. Y cuando venga el día malo, ya sabe, escudo, yelmo y espada. Y ore y clame a Dios y arrodíllese, hermano, con toda oración y ruego en todo tiempo, porque el Señor nos va a dar la victoria, porque la guerra es de Dios. Se dio cuenta que a nosotros nos pone a luchar luchas, batallas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque la guerra ya está ganada. Usted no está luchando para ver qué pasa. No, la guerra final ya está ganada. Estamos luchando de a poquito para llegar a esa victoria final, que la podamos ver, porque eso ya está en el mundo espiritual. Ponte en pie, por favor, y oramos al Señor. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos das. Tu palabra dice, Señor, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. El apóstol Pablo sabía que hay lucha, Señor, contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que venían de la brujería, de la hechicería, de los agoreros, que venían, Padre Celestial, de los adivinos, que venía, Padre, de la idolatría, de la brujería, que venía, Padre Celestial, de la mentira, Dios, que venía, Padre Celestial, de las tinieblas. Pero tu palabra dice que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, hoy recordamos lo que tú hiciste por nosotros en la cruz y tomamos, Padre, la coraza de justicia, el cinto de la verdad. Tomamos, Señor, en esta hora, Padre Celestial, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, Padre, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio de la paz, Señor. Y en tu nombre, Padre, hoy nos levantamos, mi Señor, contra todo principado, contra toda potestad. Ayúdanos a ser, Padre Celestial, de las personas, Señor, que en el día malo, Padre Celestial, pueden estar firmes, habiéndolo acabado todo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, levanta tus manos al cielo un instante. Y no sé, hermano, cuál es tu día malo, o si estás en el día malo, pero dígale: Dios, tu palabra dice que soy más que vencedor en Cristo. Tu palabra dice que no es mi guerra, que la guerra es de Dios. Y clamaron a Dios. Mi hermano, comience a orar en este instante. Vamos, comience a guerrear en este instante. Vamos, comience a luchar espiritualmente a través de la oración. Si usted habla lenguas, vamos, levante su voz en otras lenguas. Espíritu Santo de Dios, onda rabacandara balarabasoya dará, andara balarabasoya dará. Vamos, sea un guerrero del Señor, un soldado de Jesucristo ahora. Comedor Jireh
Se comunica a todos los hermanos que el comedor Jiré se encuentra en adquisición de arroz y azúcar con el fin de poder servir a personas que se encuentran sin trabajo y en estado de vulnerabilidad. Las donaciones se recibirán en secretaría o pueden contactarse con el hermano Rómulo Acaro. Reunión General de Líderes. Este lunes 14 de octubre tendremos nuestra reunión general de líderes. Tienes que asistir si formas parte del grupo de líderes, colíderes o anfitriones o servidores del Centro Cristiano de Loja. Te esperamos. Encuentro de jóvenes. Invitamos a todos los jóvenes adultos que ya pasaron el proceso de Casa de Paz a este último encuentro del 18 al 20 de octubre. Tiene un costo de $40 y las inscripciones son en secretaría. Encuentro de caballeros. Para todos los caballeros que ya pasaron el proceso de Casa de Paz, los animamos a ir a este encuentro el 25, 26 y 27 de octubre. Tiene un costo de $45. Inscripciones por la aplicación o en secretaría. Octu Brillante. Estamos muy cerca de nuestra fiesta de la luz para nuestros niños y teens del Centro Cristiano de Loja. Inscripciones a partir del 26 de octubre. Prepara tu mejor disfraz. Matrimonios, 1000 historias, un solo amor. Matrimonios colectivos en celebración. Para todas las parejas de nuestra congregación que aún no han solemnizado su matrimonio, les invitamos a este tiempo muy especial en donde estaremos recibiendo la bendición de parte de Dios. Requisitos: parejas casadas por lo civil que tengan un mínimo de 2 años de convivencia. Fecha: viernes 7 de noviembre a las 7 de la noche. El traje es formal. El lugar será en el auditorio del Centro Cristiano de Loja. Fecha límite de inscripciones hasta el domingo 20 de octubre del 2024. Grupo de misiones. Gracias, querida iglesia, por ser parte de la oración. Esta semana te animamos a continuar orando por Georgia. Te invitamos a estar atento al grupo de WhatsApp de la comunidad de la iglesia para seguir orando. Esperamos que disfrutes este servicio. Estás en casa y esto fue ¿Qué pasa en el Centro Cristiano de Loja?